Si te gusta nuestro contenido, nos podrías ayudar con un like y una suscripción. ¿Alguna vez has mentido para salir de un problema? Claro que sí, pero lo que estás a punto de ver hace que tus mentiras parezcan juegos de niños. Estamos hablando de engaños que convencieron a reyes, timaron a científicos de élite y literalmente reescribieron la historia. Gente que no solo mintió, sino que construyó imperios enteros sobre puras patrañas. Y lo más perturbador no es que mintieran, es que funcionó durante años, a veces durante siglos. Prepárate para conocer 15 engaños tan descaradamente brillantes que vas a cuestionar todo lo que alguna vez te enseñaron. Porque si esto pasó, ¿qué más nos están ocultando? Reyes, científicos y hasta gobiernos cayeron en trampas que hoy parecen absurdas. Si disfrutas descubriendo cómo el mundo fue engañado más de una vez, suscríbete ahora. Lo que vas a escuchar es real. 1. Inglaterra, 1726. Mary Toft era una mujer común hasta que un día decidió que su vida necesitaba más emoción. Su solución fue anunciar al mundo que estaba dando a luz conejos. Sí, conejos vivos. No bebés humanos normales, sino pequeñas bolas de pelo con orejas largas. Los médicos de la época no la mandaron a un psiquiátrico. Al contrario, llegaron corriendo con sus cuadernos de notas. Un cirujano real prácticamente lloró de emoción, declarando que era un milagro médico sin precedentes. Durante semanas, Mary siguió produciendo partes de conejo como si fuera una fábrica biológica imposible. Médicos importantes escribían reportes científicos detallados sobre cada nacimiento imposible. La aristocracia viajaba desde Londres para presenciar el fenómeno con sus propios ojos incrédulos. El secreto era patéticamente simple. Mary tenía un cómplice que le traía conejos bebé y ella los escondía estratégicamente. Cuando finalmente atraparon al tipo introduciendo un conejo a su habitación, todo el castillo de naipes colapsó instantáneamente. Mary confesó y los doctores de repente recordaron que tenían otros pacientes que atender. La comunidad médica completa había sido engañada por una mujer con un conejo en su vestido. 2. Nueva York, 1869. Unos trabajadores están cavando un pozo cuando sus palas golpean algo duro. Excavan más y encuentran un gigante de piedra de 3 metros de altura enterrado en el suelo. La noticia explota como pólvora por todo el estado. ¿Es evidencia bíblica de los Nefilim? ¿Es el eslabón perdido? El jardinero dueño del terreno, Stubb Newell, inmediatamente montó un espectáculo cobrando entrada a curiosos desesperados. La gente hacía fila durante horas bajo el sol para ver al gigante petrificado. Hasta P.T. Barnum, el rey absoluto del fraude con propósito de lucro, intentó comprarlo, ofreciendo cantidades obscenas de dinero. El problema era que el gigante no era antiguo. Era una escultura reciente hecha por George Hall, un estafador profesional que lo había mandado a tallar específicamente para burlarse de los fundamentalistas religiosos y, de paso, hacerse millonario con su ingenio. La estatua ni siquiera estaba bien hecha. Era básicamente una roca deforme con cara enojada y proporciones anatómicas ridículas. Pero la gente pagó fortunas por verla. Miles de personas miraron una piedra mal tallada y decidieron que era prueba de gigantes bíblicos. Hull se rió todo el camino al banco. 3. 1835. Nueva York. El periódico The New York Sun decidió que las noticias reales eran aburridas y publicó una serie de artículos afirmando que el astrónomo Sir John Herschel había descubierto vida en la Luna usando su telescopio revolucionario. No estamos hablando de bacterias microscópicas o líquenes simples. Según el periódico, había humanoides con alas de murciélago volando en formación, unicornios azules paseando cerca de templos de zafiro relucientes y castores que aparentemente habían desarrollado civilización y arquitectura avanzada con técnicas de ingeniería sofisticadas. Los artículos estaban escritos con tanto detalle técnico falso pero convincente que la gente los creyó completamente sin cuestionarlos. Las ventas del periódico se dispararon rompiendo todos los récords previos, de circulación,
Otros medios empezaron a republicar las historias como hechos verificados por expertos astronómicos. Mientras tanto, Herschel estaba en Sudáfrica estudiando estrellas reales, completamente ajeno a que supuestamente había descubierto una sociedad lunar completa. Cuando finalmente se enteró del escándalo, probablemente se quedó en shock total. El Sun nunca se retractó oficialmente de sus mentiras. Simplemente dejó de publicar sobre los lunáticos con alas y siguió adelante como si nada hubiera pasado. 4. Década de 1840. P.T. Barnum vuelve a escena, esta vez con la sirena de Fiji. Tomó la parte superior de un mono muerto, la cosió a la cola de un pez, dejó que se momificara hasta parecer una criatura de pesadilla y la presentó como prueba definitiva de que las sirenas existían. Los periódicos publicaron artículos serios debatiendo su autenticidad. La gente pagaba boletos caros para ver a esta abominación taxidémica. Nadie parecía notar que tenía cara de mono claramente visible y olía a pescado podrido mezclado con desesperación. Barnum ganó una fortuna. Eventualmente, expertos en taxidermia confirmaron que era un fraude obvio, pero para entonces ya no importaba. Miles de personas habían visto la sirena y Barnum ya había cobrado. La criatura ahora representa el momento exacto en que el entretenimiento estadounidense decidió que el dinero era más importante que la verdad. 5. Inglaterra, 1917. Dos niñas, Elsie y Frances, salieron al jardín con una cámara prestada y regresaron con fotografías de hadas reales posando junto a ellas entre las flores. Las imágenes mostraban pequeñas criaturas aladas con vestidos etéreos flotando en el aire. El mundo enloqueció completamente con la noticia. Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, el detective más lógico de la ficción literaria, vio las fotos borrosas y declaró públicamente que eran auténticas sin duda. Escribió artículos extensos defendiéndolas en revistas prestigiosas. Publicó libros enteros sobre el tema de las hadas. Se convirtió en el embajador mundial apasionado de las hadas de Cottingley. Durante décadas, esas fotografías fueron tratadas como evidencia paranormal legítima en círculos espiritistas. Nadie notó que las hadas parecían sospechosamente planas bidimensionales y tenían alfileres visibles sosteniéndolas contra las ramas. Finalmente, en los años 80, cuando las primas ya eran ancianas frágiles, confesaron la verdad completa. Las hadas eran recortes de revistas sostenidos con alfileres de sombrero. Doyle, el hombre que escribió sobre deducción lógica, había sido engañado por cartulina y tijeras. Nunca vivió para saber la verdad. 6. Finales del siglo XIX. Filadelfia. John Keely anunció con bombos y platillos que había inventado un motor revolucionario que funcionaba con vibraciones etéricas del cosmos. Básicamente, energía mágica invisible del universo que nadie podía medir ni detectar. Los inversores ricos, aparentemente hipnotizados por sus palabras, le lanzaron dinero a manos cuentas. Sus demostraciones públicas eran teatro puro de primer nivel. Máquinas giraban sin fuente de energía visible para los espectadores asombrados. Objetos pesados flotaban desafiando la gravedad. Todo parecía desafiar las leyes fundamentales de la física newtoniana. Cuando alguien pedía ver cómo funcionaba internamente el mecanismo, Keely entraba en pánico visible y explicaba dramáticamente que abrir la máquina alteraría las delicadas vibraciones cósmicas permanentemente. Después de su muerte repentina, investigadores científicos revisaron su laboratorio exhaustivamente y descubrieron una red elaborada y compleja de tubos ocultos en las paredes, compresores de aire escondidos en las paredes y mangueras bajo el piso de madera. Su motor milagroso era básicamente una obra de teatro con utilería cara. Los inversores habían gastado fortunas en tubos y humo literal. Keely nunca produjo nada funcional, pero murió rico. 7. 30 de octubre de 1938. Orson Welles y su equipo de radio adaptaron La Guerra de los Mundos como un programa de noticias de última hora interrumpiendo la programación regular. Marcianos invadiendo New Jersey con naves espaciales gigantes. Rayos de calor vaporizando ciudades enteras en segundos. Pánico absoluto en las calles de ciudades costeras. Cualquiera que perdió los primeros minutos cruciales, donde explicaban claramente que era ficción dramática, pensó que el mundo estaba acabando en tiempo real. La gente aterrorizada huyó de sus casas con lo puesto.
Las líneas telefónicas colapsaron por las llamadas desesperadas. Algunos rezaron arrepentidos pensando que era el apocalipsis bíblico finalmente llegando. Aunque estudios posteriores rigurosos sugieren que el pánico fue exagerado intencionalmente por periódicos que odiaban la radio como competencia, el impacto cultural fue innegable y duradero. Demostró que los medios podían hacer que millones creyeran cualquier cosa si sonaba lo suficientemente urgente y oficial con voces autorizadas. Fue el primer experimento masivo de noticias falsas en tiempo real, transmitido a nivel nacional. 8. 1912. Inglaterra. Charles Dawson encontró fragmentos de cráneo berridos que parecían ser el eslabón perdido entre simios y humanos modernos. Tenía cerebro humano grande con mandíbula simiesca, perfectamente preservada. Era exactamente lo que la ciencia británica imperial quería encontrar desesperadamente, para probar que la evolución humana comenzó en Inglaterra y no en África. Durante 40 años completos, el hombre de Pittsdown fue celebridad científica indiscutible. Apareció en libros de texto universitarios. Los estudiantes de biología lo memorizaban para exámenes. Museos prestigiosos lo exhibían orgullosamente como su pieza estrella. En 1953, pruebas químicas modernas revelaron la verdad catastrófica que destruyó reputaciones. Era un cráneo humano medieval pegado torpemente con una mandíbula de orangután fresca. Alguien había limado los dientes cuidadosamente para que coincidieran con patrones humanos y aplicado tintes químicos para envejecerlos artificialmente siglos. 4 décadas de ciencia basadas en pegamento y mandíbula de mono. La identidad del falsificador sigue siendo debatida acaloradamente, pero el daño a la credibilidad científica fue permanente e irreparable. Cada engaño revela algo más profundo. Cómo pensamos, cómo confiamos, cómo nos manipulan. Si te gusta entender el porqué detrás de las apariencias, asegúrate de suscribirte y seguir viendo. 9. 1817. Inglaterra rural. Una mujer misteriosa llega a un pueblo pequeño, balbuceando un idioma incomprensible para todos y vestida como si hubiera perdido una apuesta con un pirata. Se presenta como la princesa Carabú, de la isla exótica de Yabazú, secuestrada por piratas malvados. La alta sociedad local, aburrida hasta las lágrimas con su rutina, la adopta como su proyecto de caridad fascinante. Le dan habitaciones lujosas en mansiones, ropa fina importada y atención constante de sirvientes. Durante semanas enteras es la sensación social del condado. Nobles viajan desde lejos para conocerla. Entonces alguien del pueblo la reconoce inesperadamente. Mary Wilcox, hija de un zapatero humilde con talento dramático excepcional y ambición desmedida. Había inventado absolutamente todo desde cero. El idioma con gramática completa, la historia con detalles elaborados, la actitud real convincente. Lo sorprendente es que después de ser expuesta públicamente, se volvió aún más famosa que antes. La contrataron para giras teatrales donde explicaba cómo engañó a todos. Convirtió su fraude en carrera rentable. 10. 1896. El Louvre, uno de los museos más prestigiosos del mundo entero, gastó una fortuna considerable en una tiara de oro, supuestamente del siglo IV a.C., perteneciente al rey escita Said Tafernes, de las estepas asiáticas. Era deslumbrante bajo las luces del museo. Escenas de batalla talladas con detalle increíble y técnica magistral. El museo la exhibió como joya de su colección permanente durante años. Años después, expertos internacionales notaron marcas de herramientas sospechosamente modernas en el metal precioso. Israel Ruchomovsky, un orfebre tranquilo y talentoso de Odessa, levantó la mano tímidamente en una conferencia y confesó avergonzado que la había hecho como regalo personal para un amigo cercano. Incluso ofreció recrear una sección completa para probarlo sin duda. El Louvre intentó negar la evidencia contundente, pero eventualmente admitió el error humillante públicamente. Su tesoro invaluable, catalogado, era una artesanía reciente muy bien hecha, con técnicas modernas. El silencio en esas galerías famosas debía haber sido ensordecedor durante días. 11. Japón.
Décadas de 1970 a 2000. Shinichi Fujimura era conocido como la mano de Dios por su habilidad sobrenatural para encontrar artefactos arqueológicos antiguos enterrados profundamente. Regularmente descubría teraras de piedra perfectamente preservadas que retrocedían la historia japonesa cientos de miles de años hacia el pasado. Cámaras de televisión capturaban sus descubrimientos dramáticos en vivo. Académicos prestigiosos lo celebraban como genio intuitivo sin igual en el campo. Su método secreto era simple y devastador para la ciencia. La noche antes de excavaciones oficiales programadas, Fujimura llegaba sigilosamente a los sitios bajo la oscuridad y enterraba los artefactos él mismo en ubicaciones estratégicas. Al día siguiente los desenterraba con gran ceremonia teatral ante las cámaras. Un periódico investigador finalmente lo grabó en video, plantando evidencia falsa. Su reputación divina colapsó instantáneamente, y su nombre quedó manchado. Décadas de investigación histórica japonesa tuvieron que ser revisadas completamente desde cero. Los artefactos más antiguos de Japón resultaron tener la misma edad que su pala de jardinería. 12. 1910. Inglaterra. Un grupo de aristócratas aburridos, incluyendo a Virginia Woolf, la escritora, decidió que la Marina Real necesitaba humildad urgente. Se disfrazaron con maquillaje teatral exagerado y túnicas elaboradas orientales, como el emperador de Abisinia y su séquito real. La Marina les dio honores completos con formación militar. Tour guiado del HMS Dreadnought, su buque insignia más poderoso del imperio, los falsos abisinios hablaban latín mezclado con frases inventadas como bunga bunga, y los oficiales uniformados asentían solemnemente, creyendo que era protocolo real antiguo de África. Cuando el engaño fue revelado en los periódicos, la Marina quedó humillada frente al mundo. El Parlamento se rió durante semanas en sesiones oficiales. Woolf probablemente tomó notas mentales para futuras novelas sobre la absurdidad de la autoridad británica. El incidente mostró cómo el respeto ciego a la jerarquía puede nublar el juicio. Incluso oficiales entrenados cayeron en el engaño simple. 13. Década de 1970. Filipinas. El mundo descubrió la tribu Tasadai, un grupo aislado viviendo en la Edad de Piedra, sin contacto con la civilización moderna. Usaban hojas como ropa, trompas de piedra y hablaban dialecto múnico. Antropólogos lloraron de alegría. National Geographic hizo portadas. Era una cápsula del tiempo viviente. Años después, periodistas escépticos regresaron sin avisar y encontraron a los Tasadai usando jeans, escuchando radios y viviendo completamente integrados a la modernidad. Todo había sido teatro orquestado probablemente por un político filipino buscando fama y proteger tierras de explotación maderera. Los nobles, salvajes, eran actores locales convencidos de jugar a ser prehistóricos para las cámaras. 14. 1934, Escocia. La fotografía del cirujano mostró una silueta de cuello largo emergiendo del lago Ness. Se convirtió en la evidencia definitiva de Nessie durante décadas. El fotógrafo era respetable. La imagen era convincente. Libros, documentales y teorías se construyeron sobre esa foto borrosa. Décadas después, uno de los conspiradores confesó en su lecho de muerte. Era un submarino de juguete con cuello falso, hecho de masilla. El fotógrafo Marmaduke Wetherell estaba vengándose después de que un descubrimiento previo suyo, una huella de monstruo, resultó ser pie de hipopótamo. Creó el fraude por despecho, pero para entonces, Nessie ya era leyenda global. La foto desacreditada sigue siendo icónica. La gente prefiere el misterio sobre la verdad aburrida. 15. 1983, Alemania. La revista Stern anunció el hallazgo del siglo, los diarios personales de Hitler, 60 volúmenes de pensamientos íntimos del dictador. Pagaron millones. Historiadores se emocionaron. Era la ventana directa a la mente de uno de los hombres más odiados de la historia. Luego, expertos examinaron los materiales. El papel era demasiado moderno. La tinta era incorrecta. Las encuadernaciones eran de posguerra. La firma parecía garabateada por araña torpe.
Konrad Kujau, un falsificador profesional de memorabilia nazi, los había creado todos. Stern quedó con la cara roja y pérdidas millonarias. Los diarios eran tan falsos como un billete de 3 euros. Fue un recordatorio brutal. Siempre verifica el papel antes de declarar algo como tesoro histórico. Entonces, después de ver estos 15 engaños magistrales, la pregunta no es si la gente era estúpida. La pregunta es, ¿qué nos están vendiendo ahora que nuestros nietos van a estudiar en videos como este? Porque seamos honestos, con redes sociales y edición digital, mentir nunca ha sido tan fácil ni tan convincente. ¿Cuál de estos fraudes te pareció más increíble? ¿Hay algún engaño moderno que crees que la historia juzgará igual de ridículo? Porque después de todo, lo increíble no siempre es falso, y lo lógico no siempre es verdad. Si este video te hizo dudar y pensar, suscríbete y acompáñame a seguir desentrañando los mayores engaños de la historia.